Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una semana en que nuevamente el tema de las pensiones ha estado en la discusión. Esta segunda propuesta para un retiro del 10%, la reforma de pensiones que nuevamente está también en la discusión. Una idea de una pensión básica universal, también relacionado con el mercado del trabajo, las modificaciones a la ley de protección del empleo, al seguro de cesantía. De todo ello vamos a conversar en esta jornada con Marco Morales, economista y académico de la Universidad Diego Portales, también miembro del Consejo de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones. Marco, bienvenido a Canal 24 Horas, a Mirada Económica. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿qué tal? Lo primero, Marco, sí, preguntarte por esta idea que se ha planteado durante la semana, este segundo retiro del 10%. De entrada, ¿cómo ves tú la propuesta tal como está estipulada ahora en el Congreso? Bueno, claramente es una propuesta que no es apropiada. O sea, ya con el primer retiro ya se discutió largamente, ¿cierto? Que no hay ninguna duda respecto de que esto es malo para las pensiones. Puede ser un alivio para la gente que está hoy día pasando por un periodo muy complejo, y eso se entiende, pero claramente esto va en directo perjuicio, ¿cierto?, sobre las pensiones futuras. Y la gente que retiró sus fondos para utilizarlos, ¿cierto?, para financiar gastos básicos, podríamos decir que esto es relativamente justo, pero parece poco apropiado o poco lógico que haya mucha gente de la que retiró los fondos no lo haya hecho para eso, sino que para comprar bienes que no eran necesarios o incluso peor para traspasar el dinero a la cuenta de ahorro voluntario, ¿cierto?, aprovechando las ventajas tributarias que este mecanismo ofrece. Pero uno entiende también, Marco, dentro de la discusión que fue muy álgida durante el último mes y medio, desde el 30 de julio pasado cuando se inició el retiro, que al final obviamente también desde el mismo gobierno recogieron el guante diciendo que la situación económica es tan frágil de muchas familias que quizás esta fue la mejor decisión, entre comillas, con el dolor que significa para una menor pensión a futuro, pero descomprimió el ambiente como pocas veces se ha visto en estos 5 meses de pandemia con el nivel de crisis que estamos viviendo. Claro. Efectivamente, pues, como efecto secundario, ¿cierto?, derivado del retiro, puede que haya sido, o sea, podemos entenderlo como un alivio, insisto, para la gente que estaba en necesidad, pero no es necesariamente la política correcta. O sea, esto ya se discutió largamente en términos técnicos, que la política correcta tendría que haber venido desde el gobierno, ¿cierto?, otro tipo de ayuda. El problema es que el mismo ministro de Hacienda reconocía que el Estado estaba haciendo agua, diciendo que quizás no estaban llegando con la amplitud necesaria. No, totalmente de acuerdo. Pero eso, como te digo, va más allá de cuál es o sea, aquí lo importante es proteger cuál es el sentido del sistema de pensiones y cuál es la idea del ahorro provisional y por qué es un ahorro obligatorio. O sea, si cada vez que tenemos una necesidad, ¿cierto?, de corto plazo, que puede ser muy dura como es la situación que estamos viviendo, vamos a hacer uso de los fondos que son los fondos que se usan para construir una pensión futura, vamos a llegar, ¿cierto?, a una situación peor de la que ya teníamos, que ya sabemos que las pensiones son bajas, ¿cierto? Las pensiones que esperan recibir el dinero son bajas, y más aún, si estamos utilizando los fondos para otro fin y reduciendo el tamaño de los ahorros provisionales, claramente vamos a terminar con peores pensiones, cuando el objetivo, digamos, que se está planteando en todo el proceso de reforma que se está discutiendo desde antes del inicio de la pandemia, era precisamente aumentar el nivel de las pensiones. Por lo tanto, esto va en el sentido exactamente opuesto a eso. Marco, si vemos el detalle de este segundo proyecto presentado para el retiro del 10%, que no ha tenido por lo menos hasta ahora la misma adhesión del primero, digo hasta ahora porque no se sabe qué puede suceder, lo mismo ocurrió con el primer proyecto. Si vamos al detalle, a ver, está la idea de que este dinero pueda ser devuelto. ¿Tú ves que eso es posible, que una persona retire el 10% hoy día y que lo devuelva tomando en consideración el nivel de cotización que hay en nuestro país? E incluso la posibilidad de que muchos chilenos puedan cotizar de manera voluntaria de otras formas. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de devolver el dinero? Yo lo veo que no es realista. O sea, simplemente es utópico, porque ya vemos que hoy día la densidad de cotización, ¿cierto?, que es aproximadamente el 50%, la gente cotiza el 50% del tiempo que permanece en la vida laboral, y no estoy diciendo que sea porque no quiere cotizar, sino que simplemente no puede cotizar.
porque pierde su trabajo, porque está en un trabajo informal, ¿cierto? Porque no le alcanza el dinero y por lo tanto no va a cotizar si es que puede evitarlo eventualmente. Pues la gente siempre va a preferir el consumo presente más que el consumo futuro. Entonces, pensar que la gente va a devolver esto es la verdad que es realmente simplemente algo que queda en el papel y no es algo realista. Otro de los puntos quizás más que llama más la atención de este segundo proyecto, ayer lo conversábamos con uno de los parlamentarios que presentó esta idea, Marco, de Karim Bianchi, abre la posibilidad del retiro que sea mucho más allá de la pandemia, un poco una fórmula muy a la peruana. Claro, se consigna solamente el 10%, el tema peruano es muy distinto, el jubilado puede retirar hasta el 95%, hay literatura frente a eso. Pero esta posibilidad de que se retire no solamente en tiempos de pandemia, mucho más allá, ¿cómo lo ves tú? Y para otros fines. Vuelvo al punto anterior, o sea, creo que por algo los ahorros previsionales son obligatorios, porque la gente no tiene, digamos, la disciplina ni la conciencia, ¿cierto?, de que necesita ahorrar para el futuro. Y, por lo tanto, si comenzamos a utilizar los fondos previsionales para otra cosa, esto lo único que va a lograr es que se vayan licuando los fondos y tengamos finalmente pensiones mucho peores de las que ya tenemos hoy día, que sabemos que son bajas. Marco, esto también se da en un contexto en que se supone que se le debiera poner velocidad a la discusión de la reforma a pensiones. ¿Cuánto puede condicionar la actual coyuntura la reforma que salga al final del Congreso? ¿Habrá que esperar, quizá, y uno dice, habrá que esperar más respecto, por ejemplo, a la discusión constitucional, el tema de pensiones, o sencillamente que hay que empezar ahora? Y te explico el contexto en cuanto a que este 6% que se está discutiendo, todo a cargo del empleador, por ejemplo. Hoy un empleador que estamos viendo que se han perdido prácticamente 3 millones de empleos el último año. No estoy diciendo que vaya a cargo del trabajador, pero ¿cómo puede cambiar la discusión en este contexto? Mira, yo creo que la situación actual pone un contexto bastante diferente al que teníamos antes de este año, ¿cierto? Cuando se presentó el proyecto que está actualmente en el Congreso, que está en el Senado en este momento, claramente las condiciones eran distintas. Hoy día claramente vamos a tener un contexto distinto, diferente en términos de que probablemente hay mucho más piso para que ese 6% extra vaya totalmente a cuentas colectivas y no individuales. Respecto de la cotización del empleador versus el trabajador, la verdad que técnicamente no hay una diferencia significativa, porque si bien es cierto, cuando el empleador es el que paga la cotización, en un primer momento a los empleados que están contratados no le puede bajar el sueldo. Pero a la larga, en la segunda pega, ahí te llega el guadañazo. No les van a aumentar el sueldo, sí, o se lo van a aumentar menos, y a los que contraten, a los nuevos que contraten, ya va a estar internalizado para el empleador el costo de la planilla, ¿cierto?, que aumenta por una mayor cotización. Entonces, a la larga no es tan relevante ese punto en términos reales, o sea, es más bien un tema comunicacional, ¿cierto?, el decir que lo paga el empleador. Porque justamente... ahora, sí, dale. No, que claramente en el contexto en el que estamos, probablemente va a haber que considerar algún tipo de gradualidad, probablemente más allá de lo que se pensaba originalmente, porque efectivamente cotizaciones mayores que un impuesto al trabajo, si lo miras de esa forma, hace que esto dificulte probablemente la recuperación económica. Si es que eso, bueno, habría que ir viendo ahí, ¿no? Igual los procesos en el Congreso son lentos, sí, así que probablemente de aquí hasta que esto sea ley, probablemente ya la situación va a haber sido superada eventualmente y va a ser un problema menos. Paradojalmente, Marco, se da la situación también que el retiro del 10% ha significado una mejora en la imagen de las AFP. La plata estaba ahí, la demitificación de muchas frases, muchas cuestiones que se comentaban en redes sociales, lo han dicho la misma AFP, que esos mitos se han roto. Pero quiero ir al punto también de que si se hacen encuestas, muchas personas dicen ese 6%, la mayoría dice no vaya a un fondo colectivo, vaya a mi cuenta. ¿Puede cambiar eso la situación de respecto a la discusión que está yendo en el Congreso? ¿Tú crees que sí o sí ese 6% va a terminar en un ente colectivo o, como ha dicho el gobierno, 3 y 3? Mira, a ver, primero respecto de la imagen de las AFP, efectivamente creo que si de algo sirvió este retiro del 10% es para que la gente viera en forma concreta de que el dinero era de ellos. Cosa que mucha gente por varios años, probablemente desde el inicio, sin duda desde el inicio del sistema, y hasta hoy, mucha gente seguía pensando que eso era un impuesto, que en realidad la propiedad de los fondos no era de ellos.
porque nunca habían tenido la posibilidad de tocar ese dinero, si tú quieres. Entonces esto ha ayudado para que la imagen de la AFP mejore, en términos que la gente ahora sí tiene una evidencia concreta de que el dinero estaba ahí, no eran dinero de papel o papeles que estaban en ciertos registros que no tenían respaldo, como también se decía antes del retiro. Entonces esto ha ayudado a validar, ¿cierto? Además que hay que decir también de que las AFP se prepararon muy bien para que el retiro funcionara de forma eficiente, y también particularmente para que el efecto sobre el valor de los fondos fuera el menor posible, sin por supuesto dejar de lado el rol fundamental que jugó el Banco Central y el Ministerio de Hacienda con políticas, digamos, extraordinarias para permitir, ¿cierto?, la amortiguación de los efectos en los mercados financieros del retiro masivo de fondos. ¿Tú crees también que en esta reforma previsional debe sacarse, como se ha pedido de muchos sectores, sobre todo de la oposición, sacarse las AFP de este 6%? También está dentro del proyecto. Pero obviamente uno piensa que todo lo que ha sucedido puede volver y se puede volver a rebarajar un poquito lo que se está discutiendo. ¿Deben sacarse las AFP de este 6% por un tema de legitimidad, por ejemplo? Mira, la verdad es que, o sea, si tú quieres, mi proposición sería que ese 6% efectivamente no fuera a las cuentas de capitalización individual, a pesar de que yo en algún momento sí estaba de acuerdo en que una parte debería ir a la capitalización individual, pero creo que el contexto hoy día favorece que el 6% no vaya a las cuentas individuales. Pero a diferencia de lo que propone hoy día la oposición, de una especie de fondo de reparto, ¿cierto? O sí, cotizaciones que vayan a financiar un sistema de reparto, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que lo que se debiera hacer es que ese 6% vaya a lo que yo le llamo un nuevo pilar de seguros colectivos. ¿Por qué? Porque creo que si uno va al diagnóstico de por qué las pensiones son bajas en Chile, una de las principales razones tiene que ver con las lagunas previsionales, que es lo que mencioné hace un rato sobre la baja ¿Pero densidad qué sería la de diferencia, cotización, perdón, ¿verdad? Marco, la propuesta que tú sostienes respecto a un reparto? Para explicarle bien a la gente temas que son bien técnicos. Sí, correcto. Cuando tú contratas un seguro, ¿cierto? Por ejemplo, un seguro para tu auto, tú estás pagando una prima, ¿cierto?, que es un monto pequeño respecto del beneficio que tú podrías recibir en el momento que tu auto tiene una pérdida total, por ejemplo, Sí. o que tiene un choque grande, ¿verdad? ¿Por qué se da eso? Porque la compañía de seguro, a la que tú le compras el seguro, está haciendo un pooling de riesgo entre mucha gente que tiene características similares a las tuyas, pero la probabilidad de que le ocurra un choque a todos al mismo tiempo es muy baja, ¿ok? Entonces la teoría de seguros te dice que lo eficiente es financiar estos eventos de baja probabilidad individual, o sea, baja probabilidad, perdón, a nivel grupal, se financian con seguro. Esa es la forma más eficiente de financiarlo, la forma más barata de financiarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un sistema de reparto? Si es que yo voy a usar una cuenta colectiva para pagarle la pensión a la gente que vive, ¿cierto?, que en el periodo, desde el momento que se retira, por ejemplo, a los 65 años, hasta los 80 años, que la probabilidad de que la gente esté viva es muy alta, todo el grupo, todo ese cohorte, digamos, el que se va a financiar su pensión en base a la cotización de la gente que está activa, claramente va a estar todo el grupo al mismo tiempo, va a estar vivo y por lo tanto va a tener que estar pagando la pensión a todos. Por lo tanto, no hay ninguna eficiencia, no hay ganancia de eficiencia en pagarle la pensión de esa forma. En cambio, si tú financias la etapa de ahorro, ¿cierto?, con la cuenta de capitalización individual, que son tus ahorros, y financias los eventos que son de baja probabilidad para el grupo completo, como por ejemplo un seguro de longevidad, un seguro de lagunas previsionales, porque no toda la gente al mismo tiempo va a quedar sin trabajo, va a dejar de cotizar, y también un seguro de dependencia severa, que es otro elemento que probablemente en Chile se ha discutido menos, pero que si uno mira las estadísticas en Europa, el 20% de los pensionados requieren de atención de largo plazo, que se llama, o de dependencia severa, y que además es muy cara, que le consume básicamente el 100% de las pensiones, ¿cierto?, a la gente que requiere ese tipo de cuidado. Entonces, esos son los eventos digamos, siniestros, por llamarlo en teoría, como se llama en teoría seguro, que debieran ser cubiertos con un mecanismo de este tipo colectivo. Perfecto. Pero el ahorro, o la parte que corresponde al periodo que tú vas a vivir con una alta probabilidad a nivel de grupo, que sería, como te decía, por ejemplo, entre los 65 años y los 80 años, 35 años,
debiera financiarse con ahorro, y ese ahorro debiera ser el que proviene de las cuentas individuales. O sea, en el fondo, Por otro perdón, lado, Marco, la estimación, te calculan hasta los 80 años, la pensión sube y de ahí que días en más se utilizaría este además, fondo colectivo que tú estás explicando, para entender un poquito la o sea, fórmula. en el caso del seguro de longevidad Sí, es súper evidente. O sea, si es que tú tienes un seguro de longevidad que te va a cubrir la última etapa de tu vida, ¿cierto? Tú podrías usar el fondo de capitalización individual solamente para financiar perfecto. entre los 65 y los 80 años o 85 años, con lo cual tu pensión, según cálculos que hemos hecho, debería subirte entre 25 y 30% relativamente, aproximadamente. Marco, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Te pedimos que te mantengas en línea. Antes de la pausa les vamos a contar un consejo muy importante. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Vamos, tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al fono 232-1084. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos discutiendo, conversando sobre el tema previsional con Marco Morales, economista y académico de la Universidad Diego Portales, también miembro del Consejo de Inversiones de la Super de Pensiones. Marco, seguimos en esta conversación. A ver, una de las propuestas también que se ha discutido en la reforma previsional, Marco, tiene que ver con una pensión básica universal. Pero una propuesta que claramente está en la oposición, pero uno nunca hubiera imaginado que viniera una idea similar desde la centro derecha, por ejemplo, desde el grupo de Centro de Estudios Horizontal, ligado a Evópoli, algo que hace 5 años uno hubiera planteado imposible. Hoy día ya todo ha cambiado las posiciones. ¿Cómo ves tú esta idea de una pensión básica universal? Mira, yo a priori estoy de acuerdo, aunque la universalidad probablemente debería darse en forma gradual, ¿cierto? Ya. Hoy día el país no está preparado probablemente para una pensión universal realmente. ¿Por qué? Porque tenemos una muy mala distribución del ingreso y tenemos niveles de participación en términos de financiamiento del Estado a través de impuestos que es bastante dispar, digamos. Entonces, si tú miras los países europeos, miras los países, ¿cierto?, nórdicos, esto de la pensión universal es muy común, pero claro, en estos países el nivel de ingreso es alto, el ingreso promedio es alto y la distribución del ingreso es bastante más equitativa que en Chile. Entonces todo el mundo participa, si tú quieres, pagando impuestos, financiando al Estado. ¿Por qué? Porque un pilar de este tipo, una pensión solidaria, ¿cierto?, universal, debiera ser financiada efectivamente a través de los impuestos, a través de recursos generales de la nación, no a través de cotizaciones. Entonces, a mí me parece que es una idea razonable, porque además los pilares solidarios, los pilares de seguridad social, que se llaman a nivel de pensiones internacionalmente, están pensados justamente para evitar, ¿cierto?, para entregar un nivel mínimo de ingreso para que la gente pueda tener un nivel de subsistencia en algunos casos o bajo algún otro modelo un nivel de vida digna, si tú quieres llamarle de una manera, ¿sí? Pero eso yo creo que en Chile deberíamos tender hacia eso, pero en forma gradual. O sea, no creo que hoy día estemos capacitados para darle al 100% de la gente una pensión, un monto de pensión mínimo, ¿cierto? Sobre todo cuando vemos que hay gente que tiene niveles de ingresos muy altos comparado con otros que tienen niveles de ingresos muy bajos. Marco, aquí la focalización es un buen elemento en este momento. Aquí por lo menos el planteamiento dentro de Horizontal era 200.000 pesos, tener un mínimo de 15 años de cotización. Esos elementos también van achicando un poco el universo de la cantidad de personas que les puede llegar. Tú me decías, la cantidad o la densidad de cotizaciones en nuestro país hace que de inmediato la cantidad del universo se achique bastante. Claro, pero ahí ya pierde entonces el sentido, porque si estamos hablando de un pilar solidario, justamente debiera apuntar a favorecer a la gente más vulnerable, ¿verdad? Y justamente la gente más vulnerable es la que no tiene la capacidad de cotizar regularmente. Entonces, parece un contrasentido de que tú le exijas un nivel de cotizaciones mínimo, que ya sabemos que eso le hace tener una mala pensión autofinanciada, y si además, para que pueda acceder a los beneficios de este pilar solidario, tú le estás pidiendo que tenga también un número alto de cotizaciones, entonces
hay algo que no está calzando ahí, ¿verdad? Marco Morales, economista y académico, la Diego Portales, miembro del Consejo de Inversiones de la Super de Pensiones. Te agradecemos esta conversación con mirada económica. El tema de pensiones siempre, siempre muy importante. Un gusto, Marco. Muchas gracias, Andrés. Vamos así cerrando este Mirada Económica aquí en Canal 24 Horas, @Mirada Económica, en nuestro Twitter, preguntas, sugerencias, invitados, lo que usted quiera, quejas si quiere, también ahí las recibimos. Siga la sintonía del Canal 24 Horas porque aquí siempre es hora de noticias. Que le vaya bien. Mirada Económica.